Buenas tardes y bienvenidos a todos al lanzamiento de la nueva aplicación Reto Nefrología con el apoyo de Viatris y el respaldo de la farmacéutica Servier. El día de hoy están conmigo el doctor John Hernández, quien es nuestro líder médico de Reto Nefrología. Es nefrólogo y con alta especialidad en nefrología y metabolismo mitral óseo por el invitados tenemos al doctor Bernardo Moguel, quien es especialista en nefrología intervencionista, presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Y también tenemos al doctor Diego Carrillo, quien es médico internista y nefrólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor titular del posgrado de Medicina Interna en el mismo instituto. Como moderadora también estoy yo, quien soy asesora médica dentro de Reto Nefrología. Hoy vamos a platicar de 6 cosas en especial. Primero vamos a empezar con un panorama actual de la nefrología en México y de la nefrología intervencionista. Después un conservatorio sobre la formación en nefrología, tips para el examen del consejo. Vamos a platicar un poco más de lo que es Reto y tendremos una dinámica con un caso clínico en vivo para repartir los premios, que son 2 becas para ir al Congreso Nacional del IMIN de este año. A nosotros nos gusta decir que Reto es donde se forma y crece el médico, porque impulsamos el crecimiento de los profesionales de la salud midiendo lo que importa y enseñando lo que el paciente necesita, porque pensamos que si quienes nos cuidan están mejor, entonces todos estamos mejor. Nos proponemos como un aliado para los médicos con una aplicación que funciona offline para entrenar el criterio clínico, con miles de casos clínicos para certificaciones y continuar con la educación continua, contenido multiformato que pueden ser como artículos, bootcamps, microvideos, gamificación y estadísticas, bolsa de trabajo incluida en la aplicación y banners. Reto comienza en 2015 con el lanzamiento del Reto ENARM. Es exclusivo para prepararse para el examen del ENARM. Posteriormente se lanza en 2017 el simulador ENARM Web. En 2022 nace Reto Oftalmología, en 2023 Dermatología y Cardiología, y en 2024 evolucionamos a Reto MD para sacarnos del enfoque de que solo es prepararse para el ENARM, sino también para la educación médica continua, tanto del médico general como del médico familiar. Y ahora en 2026, con la app unificada de Reto, en donde ya existe Reto MD y Reto Pediatría, lanzamos Reto Nefrología y la expansión del sistema de especialidades que continuará durante este año. Dentro de nuestras alianzas académicas hay varias muy interesantes como PRONADEMEC, la Fundación IMSS, el American College of Cardiology y los institutos más importantes dentro de cada especialidad. Y pues entonces cedo la palabra al doctor John Hernández para que nos hable de Reto Nefrología. Muchas gracias, doctora Arely, y muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos al lanzamiento de esta aplicación de Reto Nefrología. Hoy surge Reto Nefrología y bueno, otra vez agradezco el apoyo de Viatris y Servier. La que sigue. Y bueno, ¿qué tiene Reto Nefrología? La verdad es que se juntó un grupo de nefrólogos que igual los van a ver más adelante y se formaron 100 casos clínicos de preparación para lo que es el PUEM y específicamente más al Consejo Mexicano de Nefrología. Hay artículos científicos que ya están disponibles en la aplicación. Como comentó Arely, hay una bolsa de trabajo para proporcionar vacantes y fellowship y también hay premios para los mejores usuarios. Y bueno, ¿qué viene para los siguientes meses? Casos clínicos nuevos. Tenemos la misión de estar actualizándonos cada mes. Rutas educativas y contenido en colaboración con aliados estratégicos que ya irán conociendo más adelante. Bueno, esta es igual la presentación de una nueva aplicación en donde se integran lo que comentaron en parte de la historia, Reto Nefrología,
Reto MD, o sea, que viene más de medicina general. Y es una aplicación en donde el objetivo es que todo el entrenamiento médico esté en un solo lugar. Entonces ustedes van a poder hacer exámenes o casos clínicos, van a ver sus estadísticas, van a ver información de eventos y esto lo conoceremos más adelante cuando nos presenten la aplicación. Les comentaba del equipo académico y agradezco a cada uno de ellos por ser parte de. Está el doctor Adolfo Díaz, el doctor Rogelio Castillo, el doctor Jorge Gaitán, la doctora Brenda Delgado, la doctora Yasmín Mercado, el doctor Juan Villegas, el doctor Iván Santander y la doctora Beatriz Cerezo, y muchos más que vienen en futuros eventos y futuros proyectos. Y bueno, no se trata de estudiar más, se trata de decidir mejor. Y bueno, ello comienza una nueva forma de prepararse y eso es a lo que los invitamos. Nuestro objetivo es tener a más de 1000 residentes, nefrólogas y nefrólogos y personal de salud interesado en este tema. Y es cierto que no podemos solos, necesitamos alianzas con sociedades, hospitales para impactar a más médicos, a más personal de salud y más marcas que busquen impactar con educación a la nefrología de nuestro país, que sabemos que es muy necesaria. De nuevo agradezco reiteradamente a Beatriz y Servier por su apoyo en esta aplicación. Ahora tenemos al doctor Mergardo Moguel González, nefrólogo intervencionista, quien nos va a hablar de la enseñanza médica en la era de la inteligencia artificial y del panorama actual de la nefrología intervencionista en nuestro país. Muy bien, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este evento y este lanzamiento. Como nota aclaratoria, soy ya expresidente del IMIN. Actualmente la doctora Olinka Vega es nuestra presidenta. Y bueno, vamos a ver esto justo sobre lo que es la nefrología intervencionista y los retos que tenemos. Les diría, hay algo que se llama sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es algo que involucra a la medicina y a la nefrología, y en específico a la nefrología intervencionista, de forma muy, muy severa. Son 6 tipos y nos interesan 4. ¿Por qué? Porque puede haber sesgo por autoridad, sesgo por sobreconfianza, overconfidence, o por presión de tiempo, urgencia, ni se diga, en lo que hacemos día a día, o por distracción, por la carga de trabajo. Y esto parece muy sencillo, pero esto fue responsable, pasamos a la siguiente por favor, del accidente aéreo de mayor impacto en toda la historia aeronáutica, el accidente de Tenerife, donde hubo más de 583 muertos. Y el resultado del dictamen fue sesgo cognitivo. Claro que nosotros no trabajamos con 580 pacientes al mismo tiempo, pero vean lo que está implicando esto. ¿Cómo lo vamos a disminuir? ¿Cómo lo vamos a sustituir? Y ese es el verdadero reto. De ahí surgen los organismos que cambian la estructura y entrenamientos. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Todos vemos esto y lo vivimos en el día a día. Puedes o menguanto. Y eso es la forma en que les traduce el sesgo cognitivo a nuestro día a día y en el actuar mexicano. Para muestra, una imagen. No les tengo que decir que es en un hospital en México, ¿verdad? Vean el ventilador sostenido por la tela adhesiva, el color verde. ¿Qué más puedo decirles que claro que es ahí? Pero hasta ChatGPT está de acuerdo en esto. Esa no es la manera en que debemos de seguir avanzando. Eso únicamente nos mete en cada vez más y más sesgo cognitivo y profundizando el problema lejos de encontrar una solución. La que sigue, por favor. De ahí, ¿qué oportunidades, qué retos podemos tener? Vamos a ver la que sigue. Siguiente. Vean esto. A través de las distintas sociedades, el entrenamiento cambia y se va llevando por número de procedimientos. Pero lo que es más importante es el número de horas que te estás entrenando y que puedes cambiar, tener un entrenamiento a nivel fundamental hasta de alto valor, teniendo más de 300 horas. Y algo que no se debe de perder es cómo se empieza y cómo se lleva un acompañamiento y no un reto negativo que favorezca el sesgo cognitivo. Es acompañando al estudiante a lo que es el intervencionista en formación. La que sigue, hasta que llegue el momento en que lo hacen por sí solos. La que sigue. De ahí,
Saber que este modelo nos va a llevar a tener éxito en cada uno de los procedimientos. Y vean acá, esta es la mejor muestra de cómo cambió. ¿Queremos tener un aprendizaje tradicional o por simulación? Si nosotros tenemos un entrenamiento simulado, como los pilotos, es un entorno controlado, repetición, y el error te lleva a aprendizaje. Si lo hacemos a la antigua, al puedes o menguanto, el error tiene consecuencias, el entorno te genera estrés, y si nosotros vemos que los pilotos no se entrenan con pacientes, ¿por qué los médicos sí? Tenemos que cambiar esto. La que sigue, por favor. La siguiente. De ahí, las ventajas que tenemos, un entrenamiento con simulación va a tener mejor calidad, repetir procedimientos, disminuye el estrés y la frustración y va a facilitar la resolución de problemas. Cero riesgo para el paciente, 100% de aprendizaje para el personal. La que sigue, por favor. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo que los pacientes sean la curva de aprendizaje? Ese es el gran problema que tenemos. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos que cambiar esto y esto es pues, prácticamente algo que lleva más de 20 años ya establecido, pero no lo hacemos en México y es una señal de alerta importantísima. La curva de aprendizaje tiene que cambiar en el flujo intervencionista. La que sigue, por favor. De ahí saber que el que tengamos la enseñanza basada en simulación va a tener desarrollo de habilidades tanto mecánicas, pero también un pensamiento didáctico diferente y hasta un razonamiento que nos lleve a hacer algo que se va llamando investigación en intervencionismo. Eso va cambiando completamente a tener hasta inclusive mayor seguridad en el día a día y este es el futuro que tenemos que buscar. ¿Cómo lo vamos a hacer? La que sigue, por favor. Vean esto, y esto es en todas partes del mundo, para que vean que no estamos nada lejos en México. En una encuesta en Francia, cuando hablamos del estrés que es hacer procedimientos, biopsia, catéteres, todos predomina que es más estresante que lo que pueden disfrutar. Y eso solamente va a cambiar en la manera en que tengamos mayor exposición a procedimientos, tener mejor concentración y cómo lo vamos a hacer con enseñanza a base de simulaciones. Hay distintos tipos, pero hoy en día esto es lo que va a conducir a mejores resultados, mejores procedimientos y muy importante, menos estrés. La que sigue, por favor. Y para esto siempre se necesita ayuda de alguien. Y ustedes saben quién es este muchacho. No tienen por qué saberlo en este momento. Ayuda que nos puede cambiar todo. Y a veces con la tecnología simplemente él cuenta la historia que mandó un mensaje por WhatsApp a una específica compañía que creyó en él y dijo, hay una diferencia entre ser ok o ser grandioso. Y es un cambio de perspectiva. La que sigue, por favor. De ahí no solo fue una empresa, ya fue toda una serie de organizaciones que nos ha dejado claro que en México sí se puede. Y aquí está la muestra de eso. La que sigue, Isaac del Toro, el mejor ciclista mexicano que tenemos y ganador y portador del suéter rosado por mayor tiempo. Vean eso, hoy está dando muestra de que sí se va haciendo sistemático. ¿Por qué? Porque desde pequeño empezó. La que sigue. Si nosotros empezamos, no vamos a llegar a ser el del suéter rosa desde un inicio. La que sigue. Pero sí vamos a empezar desde una base de entrenamiento en la cual ustedes pueden ver algo sencillo se puede convertir en un centro de muy alto rendimiento en intervencionismo. Lo único que cambia es la perspectiva y la idea que se va teniendo. No estamos hablando que se tenía una sala de hemodinamia desde un inicio para lograr grandes resultados. Se tenía un gran interés para llegar a un proyecto que se puede generar y un gran reto. La que sigue, por favor. De ahí, la que sigue. El entrenamiento tiene que ser integral y llegar a estos puntos, poder competir a niveles internacionales, y México lo hace. Hoy México cuenta con 3 centros con este tipo de reconocimientos: el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Civil de Guadalajara, el Instituto Nacional de Cardiología, y eso nos pone en alto como país y tener estas opciones. Y vean cómo se va viendo esto: alianzas internacionales, pero lo más importante, el grupo de Nefrointervención México, que son 80 nefrólogos intervencionistas, hoy la que sigue, están marcando la diferencia en más de 11 países.
eso hace una diferencia enorme en el proceso de entrenamiento y cómo el modelo de simulación va cambiando y va ayudando. La que sigue, por favor. Y esta es la imagen del mapa y cómo se va teniendo día a día. De ahí saber que sí es posible, pero vean esto. Todos han entrenado intervencionismo. Hay modelos, la que sigue, por favor. Modelos caseros, desde las gelatinas. Si estás en Mérida, se te derriten antes de que empieces a hacer la primera punción. Pero luego tenemos modelos ya con órganos animales, pechugas de pollo, maniquís. Va avanzando a tener ya modelos de cadáveres animales, animales en vivo. ¿Y qué pasa con el futuro? Así como está esta evolución de los coches, todos los dos son alemanes, pero hay una gran diferencia. Díganle si no al que le gusta tener un Porsche, que maneja ahora un bochito. Pero entonces el futuro del intervencionismo está en estos modelos que van a ser un realismo aumentado, van a generar escenarios específicos y véanlo aquí, ya lo estamos llevando, entrenamiento con cadáveres, entrenamiento con modelos animales y tratando de integrar cada vez más esta parte de realidad virtual. La que sigue, por favor. Aquí está gente, conocen al doctor Marco y quiero mostrarles hasta dónde llega la nefrointervención en México. Les diría, no solo es el Porsche de la intervención, es el Tesla de la intervención. Espero que no me multen por todos los anuncios a marcas. Pongamos play al video, por favor. Pero si esto puede hacer un simulador que hoy tenemos en México, en el cual ustedes tienen hoy la capacidad de trabajar con realidad virtual y colocar catéteres, como se muestra, y lo vamos haciendo de forma ordenada y con todos los escenarios posibles, obviamente puedes repetirlo toda la cantidad de veces que tú quieras. De ahí, saber que hay límites y no es la historia dorada, el futuro y el intervencionismo a través de la inteligencia artificial y todas las innovaciones. Tiene sus límites y saber esto, que es muy claro que hace menos de un mes, 2 meses, ya puso en riesgo hasta dónde vamos a llegar con los entrenamientos. La que sigue, qué sí y qué no se puede hacer. Saber que nunca va a sustituir al médico, es una ayuda para mayor entrenamiento, es una ayuda para mayor entendimiento, pero jamás va a mejorar el razonamiento, jamás va a tener un juicio clínico y los riesgos de errores pueden ser peores. Si no se utiliza adecuadamente, podemos cometer más errores con la tecnología que lo que hacíamos anteriormente. Pero si se utiliza adecuadamente, vamos a aumentar la seguridad del paciente, vamos a tener un razonamiento completamente independiente y la integración y análisis y tecnología aunado a esto. Y el proceso es ordenado hasta llegar a un proceso de más de 9 pasos al mismo tiempo que incluyen desde infraestructura, equipamiento, razonamiento clínico y tener poco a poco ese crecimiento sostenible que es una realidad en México. La que sigue, por favor. Siempre se tiene que pensar que los grandes proyectos no se alcanzan solos, se alcanzan con equipo y con equipo de trabajo. Nosotros tenemos un gran equipo de trabajo que se va expandiendo por toda la República y por varias partes de Latinoamérica, pero es eso, el trabajo que marca la diferencia es en equipo, da resultados superiores y nos va llevando a este punto. Les debo el video porque ese seguro será para la siguiente parte, para la plataforma y que se entrenen con realidad virtual en procedimientos. Pero muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y ahora pasamos al conversatorio sobre criterio nefrológico, en donde el doctor John Hernández funge como moderador. Y después de escuchar esta interesante charla del doctor Bernardo, la verdad es que yo quisiera comenzar este conversatorio agradeciendo la oportunidad de poder hablar con el doctor Bernardo y el doctor Diego Carrillo, que la verdad los conozco bastante bien. Y de inicio sabemos que la nefrología es una especialidad apasionante, pero también una de las más retadoras, y no me dejarán mentir, durante la residencia y por supuesto al prepararse para un examen de certificación. Mi primera pregunta es para el doctor Diego Carrillo. ¿Cuál considera que es el error de razonamiento clínico que con mayor frecuencia se observa o ha observado en los residentes? Ok, bueno, pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad de dialogar con el doctor Bernardo, John, Areli. Pues yo creo que como la exploración física, ¿no? ¿Cuál es el error más común? No hacerla. Entonces creo que el error más frecuente en temas de razonamiento clínico es pues básicamente no hacerlo.
Entonces hoy estamos muy acostumbrados a poder tener respuestas inmediatas con herramientas tecnológicas que nos permiten tener respuestas rápidas, pero el problema que frecuentemente se observa es que ya no las cuestionamos, no cuestionamos este tipo de resultados y la herramienta es tan buena como quien la usa. Entonces, al final del día, creo que algo que no debemos de perder en ningún área de la medicina, y no, esto no aplica solo para la residencia de nefrología, sino es el hecho de estarnos cuestionando continuamente y estar buscando respuestas en cada una de las oportunidades que tenemos con cada uno de los pacientes. Entonces, creo que este es uno de las cosas que me gustaría enfatizar, que es el hecho de que el razonamiento clínico, pues, es básicamente la capacidad de poder buscar respuestas y tratar de cuestionarte cuando las cosas no cuadran, ¿no? De acuerdo. La siguiente pregunta la voy a aperturar para los dos. Quisiera empezar con el doctor Bernardo. Si hoy un R1 o algún residente le pide un consejo para convertirse en un excelente médico, en este caso nefrólogo, ¿qué le diría, doctor? Yo diría que no lo haga. No, no es cierto. Les diría claramente, ya lo mencionaba Diego, y hay una crisis a nivel mundial de escasez de nefrólogos. Y hay 4 rubros muy claros en los cuales incluye parte del intervencionismo. Es que el 36% dice que no hay suficientes procedimientos en la nefrología. No lo creo, sino que no estamos adecuadamente preparados para ellos. Pero hay un 66% que no quiere hacer nefrología porque dice que es una especialidad suficientemente compleja y dura. Y yo les diría, el reto está enfrente, los pacientes han estado ahí todo el tiempo, las enfermeras han estado ahí todo el tiempo, hoy tenemos más herramientas, pero sigue siendo una de las especialidades más duras que requiere un mayor entrenamiento y juicio clínico e individualizar tus respuestas que hoy puedes tener con toda esta infraestructura de tecnología. Porque les diría, regreso a mi área, ¿sí? Colocar un catéter no es igual en cada paciente, pero si yo te digo colocar un acceso vascular, estás individualizando completamente porque dices qué tipo de acceso, qué quiere, qué necesita, todo. Igual los tratamientos para ciertas enfermedades, tienes que enfrentarte a individualizarlo con quien tienes enfrente. Entonces, esto nos lleva a que por algo el nefrólogo siempre ha sido visto muy diferente. Yo considero que es importante tu base desde la medicina interna, esa base donde te vas a sustentar, es tengas prisa y más bien trata de aprender. Te vas a enfrentar frente a los pacientes ciertos del fondo de los hospitales, porque nadie quería hacerse cargo de esos retos tan complejos. Y ahora paso con el doctor Diego, la misma pregunta. Si un residente de primer año o cualquier residente te pide un consejo para convertirse en un excelente médico, ¿qué le dirías, Diego? Yo creo que esa pregunta es muy, muy amplia, pero creo que yo insistiría en que se enfoquen en las cosas que no van a cambiar. ¿En qué sentido? O sea, creo que las herramientas tecnológicas van a estar cambiando continuamente, pero los principios de una buena práctica médica van a permanecer. O sea, el futuro de la nefrología pues va a cambiar. Las guías cambian todo el tiempo, las herramientas cambian, pero hay cosas que no van a cambiar. Y una de ellas en temas de la academia pues sería, por ejemplo, la fisiología renal. Eso no va a cambiar nunca. Al menos es muy poco probable que descubramos algo nuevo a nivel fisiológico que vaya a cambiar demasiado, ¿no? Pero lo que sí va a continuar siendo es que la medicina continuará siendo profundamente humana. Y entonces creo que fortalecer estos vínculos, estas capacidades, estas habilidades es algo que yo creo que les va a ayudar muchísimo a cualquier área. Por ejemplo, no es infrecuente que un nefrólogo, con la complejidad que mencionaba el doctor Bernardo, pues tiene que interactuar con una gran cantidad de médicos de otras áreas, y la capacidad de poder comunicarse efectivamente, entender la perspectiva del otro médico, pues aceptarla también y pues por supuesto hacer equipo es algo que comúnmente no nos enseñan. Estas habilidades propias de liderazgo, de empatía, resiliencia, tolerar la frustración. Nada más por citar un ejemplo del día a día. Los nefrólogos somos frecuentemente responsables sanitarios, ¿no? E interactuamos con trabajadoras sociales, administrativos, enfermería, médicos, una gran cantidad de elementos
y somos la punta o somos el punto más alto de esta organización, de esta estructura. Y pues al final el equipo avanza tan rápido como su líder, ¿no? El cuello de botella siempre está en la parte superior y en la medida que nosotros crezcamos, no solo en habilidades profesionales en este sentido vertical, sino que también tengamos una base amplia en estas habilidades, creo que en realidad les va a abrir puertas en todos lados. Entonces creo que esto no aplica solo para el residente de nefrología. Siempre nos preocupamos mucho por, quiero ser el primer lugar del consejo de nefrología, ok, lo logras, pero ¿y lo demás? Y creo que eso te lo da solamente la experiencia y los golpes y el empezar a enfrentarte a muchos escenarios que no te imaginabas que ibas a tener. Entonces son las cosas que comúnmente platicamos y pues uno trata de compartir a los residentes porque te hubiese gustado que te las dijeran, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y justo eso, hablando de la experiencia, la siguiente pregunta que también le haré a los dos, y empezaré con el doctor Bernardo, es ¿cuál ha sido el caso que más cambió su forma de practicar la nefrología, doctor? Probablemente casos que han marcado muchísimo desde la perspectiva de nefrología, le diría una mujer que tuvo una complicación muy severa de una preeclampsia pues manejada moderadamente, y al momento de todo el parto, demás, la ruptura hepática, conocemos el estado de choque, y enfrente tienes una mujer joven con un embarazo gemelar, 2 pequeños, y empezar a hacer terapia de reemplazo renal, falla hepática, tratar de utilizar todos los dispositivos que se tenían en ese momento, aparte era durante la pandemia, nada sencillo, y al final tener un resultado pues exitoso, ¿sí? Con toda esa pues, situaciones en contra, y le diría exitoso no solo porque la paciente salió adelante, exitoso porque el equipo de trabajo se fue sumando. Cuando se veía como que era algo completamente imposible de salir adelante, una paciente posparo, hemorragias, demás, y saber que tiene y que era imposible conectar a diálisis porque está inestable, porque no se puede, porque todo lo que tienes que irte enfrentando en el día a día, y que al final todos iban sumando y decir, sí se está pudiendo, y lograr eso, diría, junto a un obstetra, junto a terapia intensiva, cardiólogos, infectólogos, demás, y es un caso de equipo que sale, ¿no? Pero marca porque aparte no te lo esperas, o sea, es muy diferente en un caso de trasplante, vienes con todo planeado y viene el trancazo, ¿no? El rechazo, inclusive ya lo estaban esperando, ¿no? Los expertos en trasplante, ¿no? Ya sabíamos que venía. Este tipo de cosas, ¿no? Y son las que te hacen en la nefrología, pues siempre tener que estar con el stand-by puesto, porque dices, en cualquier momento hay que entrar al ruedo y hay que estar listos, ¿no? Creo que eso es de las cosas que lo hacen atractivo a la nefrología. Claro, si le preguntan a mis coronarias también, se desgastan, pero eso es ese tipo de cosas que solo los que estamos en la nefrología lo vivimos, lo disfrutamos y son motivo de seguir mejorando en el día a día, ¿no? De acuerdo, qué buena anécdota. Y también, doctor Diego, justo esa pregunta, un caso que recuerde que haya cambiado su práctica. Híjole, pero bueno, ahorita que escuchaba al doctor Moguel me acordé de un escenario que todavía hoy lo recuerdo y me causa, fue muy difícil. Cito el caso de una mujer que llega por una apoplejía hipoficiaria. A mí me hablan por un cuadro de lesión renal aguda, por una hiponatremia profunda, hipocalemia. Entonces, a la exploración física te das cuenta que la paciente tenía Babinski, estaba focalizada, y entonces hablas a neurología, documentas la apoplejía hipoficiaria, corriges todos los trastornos hidroelectrolíticos, lesión renal, etc. Y la paciente mejora, clínicamente mejora. Y de repente entra hablando, platicando, y por una vía aérea difícil, tardaron muchas horas intubándola. La paciente se complica durante el periodo transquirúrgico, en el postquirúrgico, una catástrofe. La paciente presenta hemorragia, intraparenquimatosa, neuroinfección, requerimientos, necesidad de traqueostomía, gastrostomía. Y durante todo eso que comparto, pues yo era el médico tratante, y esto fue
pues la necesidad de incluir a un grupo muy amplio de subespecialistas que me ayudaran a atender a esta paciente, pero una paciente que se complicó y que tardó meses en el hospital. Entonces, el día a día que tenía que ir a hablar con el familiar, con el esposo, que vio a su familiar entrar bien a quirófano y no volver a verla en esas condiciones, fue algo que fue un antes y un después en mí. O sea, en ese sentido. Entonces, insisto nuevamente, creo que no solo es el aprendizaje académico, solo el conocimiento teórico, sino esta capacidad, porque me tocó enfrentarme a muchos problemas y a muchas quejas y a todo, decir, y al final, digamos, la paciente entró bien cuando hice mi intervención, pero al final me quedé con todos los problemas. Y entonces eso es algo que pues todo médico está expuesto. Y entonces tiene que enseñarte a saber escuchar, a tratar de entender la condición en la que se encuentran los familiares y pues aceptar también que lamentablemente a veces las cosas no salen como uno desea y que pues siempre lo único que puedes no dejarles ver es que diste lo mejor de ti para mejorarlo, ¿no? Entonces creo que para mejorar la condición. Entonces creo que ese fue un antes y un después, y creo que esas son las situaciones que todo médico debe continuamente estar reflexionando y aprendiendo y tratando de buscar estrategias que eviten que nos sucedan este tipo de eventos. Perfecto, pues agradezco a ambos por su participación en este conversatorio. No podría dejar de mencionar que para mí la IA, si bien puede acelerar el aprendizaje, y lo digo porque el doctor Bernardo lo mencionó, y yo soy muy promotor de la inteligencia artificial, pero también veo los límites y también veo los sesgos y el sedentarismo cognitivo. Entonces sí puede acelerar el aprendizaje, pero el criterio solo se desarrolla enfrentándose a pacientes, y estos casos que ustedes mencionaron lo ejemplifica perfecto, a casos clínicos reales y a retroalimentación. Entonces muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, gracias. Ahora, doctor John, ¿nos puede dar algunos tips para el examen del consejo, usted que lo realizó recientemente? Sí, ya pasaron algunos años, pero sí. Preparé estos tips. La verdad es que el primer tip que les diría es bajen la aplicación de Retonefro. Pero dicho lo anterior, les diría también que el examen no evalúa la memoria, ¿no? Evalúa la integración, la capacidad de priorizar diagnósticos, la toma de decisiones y principalmente la seguridad del paciente. La que sigue. Aquí está. Los 5 errores que más frecuente tenemos cuando nos enfrentamos a un examen de certificación es que queremos memorizar todo, ¿no? Queremos memorizar las guías, las que digo, sin entenderlas. Muchas veces ignoramos medicina interna, como lo han mencionado los ponentes anteriormente. No interpretamos realmente bien el contexto clínico y no estudiamos casos antes, ¿no? No nos enfrentamos a este tipo de exámenes previamente, al menos en los simuladores. Aprendemos algoritmos de memoria, pero no con razonamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, las áreas de mayor rendimiento, pues las hemos visto, y esto no es algo que me inventé yo, es algo que ustedes pueden revisar en las páginas del consejo, y pues vemos que son desequilibrios hidroelectrolíticos, todo lo de glomerulopatías, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, diálisis, trasplante, hipertensión. O sea, sin duda son temas que vienen y es importante conocerlas porque es donde los pacientes se abarca la mayoría de los casos. Y bueno, ¿cómo estudiaría si volviera a presentar el consejo? Espero no hacerlo, pero si lo hiciera, no cambiaría cuánto estudié, sino cambiaría más la forma en cómo lo estudié, ¿no? Y mi estrategia tendría estos 5 pilares que les presento. 1, estudiaría casos clínicos todos los días. No empezaría por un capítulo de glomerulopatías, empezaría enfrentándome a un paciente, e incluso en el simulador, ¿no? Bien lo dijo el doctor Bernardo, nosotros tenemos también la necesidad de entrenarnos con simulación, y el consejo justo piensa en pacientes. Como número 2, haría una recuperación activa. No releería, me obligaría a responder preguntas, ¿no? Intentaría explicar el tema sin abrir el libro. Justo dar clases a médicos internos, a pasantes, etcétera, ayuda mucho porque estás ahí retroalimentándote y ahí realmente descubres cuánto sabes y qué te falta, ¿no?
Como punto 3, buscaría entender el por qué, no memorizar criterios, tablas o números, sino entender realmente por qué ocurre esa hiponatremia, cuál es la fisiopatología, qué pacientes sí se necesitan biopsiar, qué inmunosupresor puedes iniciar y cuál no. Y justo cuando entiendes la fisiopatología, recuerdas mucho más, ¿no? La integración se hace más clara. Como mi punto 4, sin duda integraría medicina interna, ¿no? O sea, creo que como nefrólogos no nos alejamos nunca de la medicina interna. El doctor Diego Carrillo no me va a dejar mentir. Uno de los errores más frecuentes es estudiar nefrología aislada y ahí vemos que estamos fallando, ¿no? La mayoría de las preguntas justo mezclan todo: endocrinología, cardiología, infectología, terapia intensiva, reuma, etcétera, y así son los pacientes reales, ¿no? Y justo lo he discutido en charlas con varios colegas que están aquí conectados, a los cuales les agradezco, es que esto es más allá, ¿no? Esto no solo va a nefro, esto también afecta a MI y siempre hay que integrarlo. Y bueno, me equivocaría mucho, ¿no? En estas simulaciones, en estos pacientes virtuales, la verdad es que el riesgo es mínimo, ¿no? A diferencia de la vida real, como ya hemos visto estas experiencias de los dos doctores. Realmente aquí no tendría miedo a responder mal, porque cada error bien analizado a veces vale muchísimo más la pena, ¿no? O sea, la retroalimentación de equivocarte es interesante y estas aplicaciones y estos métodos de estudio nos permiten eso. Entonces, esos errores a veces consolidan mejor el aprendizaje. Y un secreto: el examen no premia al que más sabe, premia al que mejor razona. Entonces, de nuevo, por eso el conversatorio de un análisis o un pensamiento crítico, porque sí vemos que a veces lo dejamos de lado y, como lo han mencionado, la inteligencia artificial, nuestra necesidad de respuestas rápidas nos hace perder esa capacidad de sentarte y a ver, vamos a analizarlo desde cero y reanalizarlo y volver a analizarlo y preguntar a colegas y preguntar a grupos, y están ahí, entonces hay que hacer mano de ellos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora les presentamos un video del demo de Reto Nefrología para que puedan verlo y le den un vistazo rápidamente. Bueno, ahora que vimos el video, me gustaría explicarles un poco más de lo que es Reto Nefrología. Es una app completamente pensada para médicos residentes y especialistas en nefrología, y nace porque aprender esta especialidad no se trata solo de memorizar valores de laboratorio o clasificaciones. Se trata de saber tomar decisiones clínicas bajo presión con pacientes en tiempo real. Y eso es lo que tratamos de simular en la app, en donde primero van a encontrar casos clínicos de enfermedad renal crónica en distintos estadios, trastornos hidroelectrolíticos mixtos, complejos, terapia de reemplazo renal y trasplante renal. En cada caso, tú puedes tomar la decisión del tratamiento, del manejo, del diagnóstico y del seguimiento del paciente. Y la app te va a retroalimentar, ya sea con testes de forma correcta o de forma incorrecta. Luego van a haber notas editoriales, que es contenido que nuestro champion se encarga de curar y que complementa la práctica con contexto y actualización, para que entonces no solo resuelvas los casos clínicos, sino que entiendas a fondo por qué cada decisión se tiene que tomar así. También dentro de la app puedes comparar tu desempeño con el de otros médicos, de otros colegas que están resolviendo los mismos casos, y pues eso pensamos le suma un componente de motivación y competencia sana que nos gusta tanto a los médicos, ¿no?
Y bueno, no se queda solo en nuestra aplicación, sino también en nuestro sitio web se encuentran eventos, vacantes, para que entonces Reto no sea solo una herramienta de estudio, sino un punto de conexión con oportunidades reales dentro de la comunidad de nefrología. Nuestra meta con Reto Nefrología es simple, que la toma de decisiones se entrene con la misma exigencia y también con la misma cercanía que exige la práctica diaria de cualquier médico, mientras nos mantenemos conectados con la comunidad y las oportunidades profesionales que podemos encontrar. Y pues esta frase nos la regaló el doctor John y dice que el mejor estudiante no es el que lee más capítulos, es el que desarrolla el mejor criterio clínico. Gracias a los ponentes invitados y gracias a todos. Saludos. Gracias por... Gracias, hasta luego. Muchas Nos vemos gracias. en el siguiente webinar, doctores. Excelente.